hermanos de la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso. Saludos desde el campamento El Oasis de Agua Viva. Es un placer estar con ustedes esta mañana, aunque sea desde lejos, aunque sea por este medio de video, pero saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues estamos viviendo en tiempos muy interesantes, ¿no? Muy diferentes a lo que hemos vivido en otros momentos, quizás tiempos inseguros, quizás tiempos raros, quizás tiempos que no entendemos del todo, pero pues lo bueno es que a pesar de todo, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dolencias, quizás las necesidades económicas, las pruebas, servimos a un Dios que tiene todo bajo su control y descansamos en Él. A Él no se le escapa ni un detalle y pues Él quiere usar estos tiempos para su honra y su gloria y lo está haciendo y confiamos que lo seguirá haciendo. Tengo entendido que han estado viendo el libro de Filipenses recientemente y hoy nos toca la continuación del capítulo 4 del libro de Filipenses. Vamos a estar viendo específicamente los versículos 10 al 20. El pastor Juan Gaona me comentaba la semana pasada, bueno, más bien él comentaba en su mensaje la semana pasada que pues tenemos que tener una buena actitud. El libro de Filipenses nos enseña a cómo ajustar nuestras actitudes a lo que Dios nos pide. Y una de las actitudes que debemos procurar es la actitud de gozo. De hecho, en el libro de Filipenses, seguramente como ya han estado viendo, se menciona mucho esta palabra gozo o regocijar, alrededor de 16 veces en estos 4 capítulos del libro de Filipenses, y incluye este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Las actitudes principales que vamos a ver el día de hoy en este pasaje son el contentamiento y el agradecimiento. Sí, pues hay circunstancias difíciles, pero a pesar de las circunstancias, si estamos en Cristo, podemos seguir creciendo en estas circunstancias y seguir reflejando, seguir brillando para la gloria de Dios. Y estas actitudes deben ir brillando más y más conforme estamos en Cristo. La clave para poder desarrollar todas estas actitudes es precisamente estar en Cristo o permanecer en Cristo, como dice Juan capítulo 15 y versículos 4 y 5. Lo voy a leer, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y precisamente parte de este fruto que Él quiere que llevemos es esas actitudes que nosotros tenemos como creyentes al andar en Él. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta de Filipenses desde la cárcel, desde la prisión. Él estaba sufriendo y aún así está animando a la iglesia a tener gozo, a tener contentamiento. Y él estaba en medio de circunstancias muy difíciles. Y él aprendió el secreto de cómo poder vivir todo esto y lo vamos a ver en nuestro pasaje el día de hoy. Quizás podríamos decir, pues es fácil tener una actitud correcta,
Cuando todo va bien, cuando todo está de acuerdo a nuestros planes, cuando no estamos pasando por un momento como esta crisis de la COVID-19 y la contingencia sanitaria, cuando quizás no hemos perdido nuestro trabajo, cuando tenemos dinero ahorrado en el banco. Es fácil estar contentos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos en un mundo que está en las garras de esta enfermedad? ¿Qué pasa? Podemos tener temor y estamos rodeados de temor, estamos rodeados de personas que han perdido su trabajo. Quizás algunos de los que están viendo este video han perdido sus trabajos. Han cambiado forzosamente nuestros planes. Aquí en el campamento estamos viviendo una circunstancia muy diferente a lo normal. En esta temporada normalmente tenemos mucha gente aquí, lo que ha pasado en Semana Santa y todo esto, y ahorita no hemos tenido grupos aquí, no se puede. Nuestra circunstancia ha cambiado, nuestros planes han cambiado, pero en ese momento es cuando Cristo quiere que nuestro contentamiento y nuestro agradecimiento y nuestro gozo brille para su gloria. A pesar de nuestras circunstancias, y esto, hermanos y amigos, es lo que vamos a ver el día de hoy, a pesar de nuestras circunstancias, podemos ser agradecidos, podemos tener contentamiento y gozo, así como Pablo aprendió a tenerlo por medio de su relación con Jesucristo. Quiero que pasemos a la lectura de Filipenses capítulo 4 y versículos 10 al 20. Si tienen sus Biblias, se pueden unir conmigo en este pasaje. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, que muchos estamos acostumbrados, y después quiero leerlo también en otra versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, para tener otra perspectiva, otra manera de escucharlo. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es en la versión Reina Valera 1960, y quiero que lo escuchemos también en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta ver diferentes traducciones de la Biblia porque eso nos ayuda a verlo de otra manera. A veces estamos acostumbrados a escuchar una cierta versión y cuando lo escuchamos en otras palabras a veces nos ayuda. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí,
pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la cual ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Oremos antes de seguir viendo un poquito más acerca de este pasaje. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti dándote gracias porque podemos venir y estar reunidos de otra forma por medio de la tecnología. Señor, te alabo por esta tu iglesia, la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso. Te pedimos que bendigas a cada miembro, a cada familia. Señor, yo sé que muchos están sufriendo necesidad en estos días tan complicados, pero confiamos en ti, Señor, y te pedimos que guardes a cada uno, que protejas a cada familia. Y Señor, queremos pedir tu ayuda en la exposición de tu palabra el día de hoy. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y te vamos a dar las gracias, te vamos a dar a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues queremos el día de hoy ver especialmente estas actitudes de agradecimiento y de contentamiento. Vamos a empezar con el agradecimiento, y en este caso vemos el ejemplo de Pablo, el agradecimiento que él tenía por las ofrendas que él había recibido. Y vamos a ver esto en versículo 10, pero también más adelante en versículos 14 al 18. En el versículo 10 vemos que en primer lugar dice: en gran manera me gocé en el Señor. Aquí viene esa palabra clave de gozo del libro de Filipenses, y Pablo simplemente dice que en gran manera me gocé en el Señor. En la Nueva Traducción Viviente vimos que decía: cuánto alabo al Señor. Es un gozo que nos lleva a alabar a Dios por su provisión. Entonces Pablo tuvo gozo y alabó al Señor en respuesta por su provisión. Y aquí lo menciona: me gocé de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No habían tenido la oportunidad de mandar una ofrenda a Pablo, pero ahora por medio de Epafrodito habían tenido la oportunidad de mandarle una ofrenda, y él estaba en una situación muy difícil, como ya seguramente lo han visto en el libro de Filipenses, en los estudios que han tenido hasta ahorita, en la cárcel y con mucha necesidad. Y ellos estaban ayudando con esas necesidades, y Pablo estaba agradecido. ¿Qué tan importante es, hermanos, ahorita que estamos pasando por momentos críticos, difíciles, que nos ayudemos unos a otros, ¿verdad? Seguramente vamos a escuchar de necesidades, de hermanos que han perdido sus trabajos o
o que están viviendo una enfermedad en estos días, y siempre debemos estar dispuestos a compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado de manera personal. Los filipenses habían hecho bien al participar con Pablo en esta tribulación. En el versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, esto fue lo correcto, esto fue lo bueno, que están participando conmigo en medio de esta necesidad. Cuando vemos que alguien está sufriendo, y especialmente dentro de la familia de la fe, tenemos una obligación de compartir y de ayudar con lo que podamos. Y llegará el momento en que nosotros mismos estamos pasando por un momento de necesidad y también otros nos ayudan. Pero esto es ser hermanos en Cristo, esto es ser una familia en Cristo, es ayudarnos mutuamente. Y gracias a Dios tenemos muchas oportunidades para poner esto en práctica. Y Pablo dice, hicieron bien en ayudarme. Hicieron bien en compartir conmigo, participar conmigo en mi tribulación. También más adelante en versículos 15 y 16, vemos que habían anteriormente participado con Pablo en la extensión del Evangelio. Y habían mandado ofrendas desde el inicio de la iglesia, habían mandado ofrendas para ayudar a Pablo en la extensión del Evangelio cuando iba saliendo de Macedonia, y dice más adelante cuando también estaba en Tesalónica, los hermanos de Filipos habían mandado ofrendas para ayudar. Ahora, yo como misionero entiendo esto. Nosotros vivimos y dependemos de lo que Dios provee por medio de su iglesia, porque somos misioneros y estamos aquí en México sirviéndole al Señor, porque otras personas nos mandan ofrendas para poder subsistir y vivir, y nosotros hacer el ministerio al que el Señor nos ha llamado. De hecho, damos gracias a Dios porque hay 6 iglesias que oran por nosotros y que dan con sacrificio y fielmente, y alrededor de 50 familias e individuos también nos apoyan en la obra del Señor. Y participar en la obra misionero es tan importante. El Señor tiene un plan para extender el Evangelio, para extender el reino a todo el mundo, y Él quiere que participemos con los que Él está enviando para alcanzar al mundo. Doy gracias a Dios que aquí en el Oasis estamos haciendo un estudio bíblico los miércoles, el día miércoles, y nos reunimos alrededor de 30, 40 hermanos, y están conociendo a Cristo personas también aquí de la comunidad del Oasis y los pueblos alrededor. Pero algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y por medio de especialmente un curso de misiones que también tomó el hermano Juan Gaona, el pastor, se llama Perspectivas, el curso de misiones. El Señor puso en mi corazón la necesidad de empezar desde un principio con los hermanos nuevos, con los nuevos creyentes, a promover las misiones y a orar por misioneros, a orar por etnias o países o grupos étnicos en el mundo que no son alcanzados con el Evangelio, y a poder también apoyar con ofrendas a misioneros. Y así fue en el caso de los filipenses. Ellos desde un inicio dijeron, nosotros queremos ayudar. Habían recibido el Evangelio y habían recibido la bendición y querían ser parte de la bendición y bendecir a otros. De hecho, eso lo vimos mucho en el curso de misiones. Hemos sido bendecidos para bendecir. Dios bendijo a Abraham desde un principio para que él fuera de bendición, y que la bendición que él había recibido se extendiera a todo el mundo, a cada familia de la tierra, a cada grupo étnico, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos bendecidos para bendecir.
y necesitamos participar en la obra del Señor. Necesitamos participar con los que están llevando el Evangelio a otros países o a otras comunidades, los que están plantando iglesias. Y yo sé que la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso participa en extender el Evangelio a diferentes lugares, y hay que apoyar a estos hermanos que están extendiendo el Evangelio. Es parte de nuestra responsabilidad. Y lo interesante, lo que menciona Pablo aquí, y bueno, el Espíritu Santo por medio de Pablo, en el versículo 17, dice que no es que busque dádivas. O sea, Pablo dice, yo no estoy buscando necesariamente ofrendas, sí son de utilidad, sí puedo sobrevivir, sí me ayudan, pero dice, lo que busco, o sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De alguna manera, el Señor en su economía permite que cuando nosotros participamos de lo que Él nos da, eso abunde a nuestra cuenta de alguna manera en lo eterno. Hay algunos pasajes que nos ayudan a entender esto un poquito más. Mateo capítulo 6 y versículos 19 al 21, vemos estas palabras de Cristo y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está animando a hacer tesoros en el futuro, a hacer tesoros en el cielo, a hacer tesoros, por decirlo, por adelantado, mandar a esta inversión en el futuro. Son tesoros eternos que tienen un valor eterno que no se compara con lo terrenal. Podemos hacer inversiones en una cuenta bancaria, pero lo importante es que Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo, y tiene muchísimo más valor el hacer tesoros en el cielo. Ahora, otro punto interesante lo trae Pablo cuando en 1 Timoteo capítulo 6 y versículos 17 al 19, Pablo nos dice estas palabras. A los ricos de este siglo manda, dice Pablo a Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí ya está desglosado un poquito más esta idea de cómo hacer tesoros en el cielo. Y Pablo dice, no es tan importante tener riquezas aquí en este mundo. No es tan importante tener cuentas bancarias con miles y con miles de pesos o dólares o lo que tú quieras. Lo importante es ser dadivosos, hacer bien, hacer buenas obras, ser generosos, y así atesoramos para nosotros un buen fundamento en lo porvenir. Las bendiciones eternas, esos son lo más valioso. Una alma que viene a Cristo por medio de la palabra, por medio de una predicación, eso es lo valioso. Un misionero que está dando su vida en otra parte del mundo o en otra parte de México y haciendo extender la palabra de Dios, eso es lo valioso. Dios quiere que participemos en guardar, atesorar ese tipo de tesoros, ese tipo de ahorros. Y qué bendición, ¿no? Poder ser partícipes. Y regresando aquí a Filipenses 4, pues ahí vemos, ¿no?
esta frase pequeña que Pablo dice: busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Interesante que formamos un equipo, ¿verdad? Y cuando participamos, aunque sea económicamente, con una ofrenda, estamos participando con Dios en la extensión del Evangelio. Y no solo eso, vemos qué tan valioso es para Dios. En el versículo 18 dice Pablo: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Había recibido la ofrenda de Epafrodito de parte de los filipenses. Y dice que esa ofrenda es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es agradable a Dios cuando compartimos con misioneros, cuando compartimos con personas que están extendiendo el Evangelio, o cuando compartimos con un hermano o hermana que está sufriendo una necesidad. Entonces estamos dando algo que le agrada a Dios, que es olor fragante. Nos trae a la mente un sacrificio del Antiguo Testamento, que literalmente era un olor fragante ahí, el animal, la oveja que estaba ahí sobre el altar, el animal que se estaba sacrificando, y la carne que estaba, y la grasa que se estaba oliendo. Bueno, han hecho una carne asada, ¿verdad? Y todos seguramente han olido cuando pasamos por un lugar de pollo rostizado o pollo asado ahí sobre la leña o sobre el carbón. Y es un olor fragante, es un olor tremendo. Estamos disfrutando una carne asada y ahí está sobre la parrilla la carne y suelta un olor fragante. Bueno, ese olor de los sacrificios estaba en el Antiguo Testamento llegando a Dios, y era agradable porque era la manera en que el pueblo se acercaba a Dios. Era la manera en que el pueblo estaba bien con Dios por medio de sacrificios. Ahora tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Jesucristo podemos tener la salvación. Él dio su vida en la cruz. Él fue ese sacrificio, ese olor fragante. Él fue ese sacrificio aceptable delante de Dios, agradable a Dios en nuestro lugar. Y ahora tenemos el privilegio de extender ese mensaje de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que podemos tener esperanza por medio de Él, que podemos tener perdón de pecados, vida eterna. Y cuando compartimos, aunque sea económicamente, para ayudar a extender este mensaje, es un olor fragante, es un sacrificio aceptable delante de Dios. Qué bonito, ¿no? Que el Señor nos permite participar así con la obra de Dios. Entonces debemos ser generosos, debemos ser dadivosos. Sí, aún en medio de estas circunstancias, el Señor nos ha bendecido para suplir nuestras necesidades. Dice Gálatas capítulo 6 y versículo 10: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor nos está recordando que cuando tenemos una oportunidad de bendecir a otros, debemos aprovechar esa oportunidad. Y la verdad es más bendecido dar que recibir. Yo creo que lo han vivido, lo han experimentado. Qué gozo poder ayudar a alguien más. Qué gozo poder suplir con el favor de Dios la necesidad que alguien está pasando. Y eso abunda para la gloria de Dios. Vamos a seguir viendo eso más adelante. Pero en segundo lugar, quiero que veamos el contentamiento de Pablo a pesar de las circunstancias. Y nos saltamos esta parte para ver lo del agradecimiento, pero el contentamiento lo vemos en versículos 11 al 13, aquí de Filipenses capítulo 4. Aquí otra vez vemos, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave de todo esto que vamos a ver está en el versículo 13. Pero antes de llegar ahí, quiero que veamos que el contentamiento de Pablo fue algo aprendido, no fue natural. Naturalmente, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos desde nuestros padres y desde Adán y Eva, nosotros por lo general no tendemos a ser contentos. Nos gusta quejarnos, nos gusta que otros se compadezcan de nosotros y ¡ay, pobrecito de mí! Y así es nuestra naturaleza humana. Y especialmente cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, o cuando no se hace como nosotros quisiéramos que se hiciera, o cuando no pasa que se haga nuestra voluntad. Y nos quejamos cuando estamos pasando por momentos de necesidad económica, momentos de enfermedad. Pero Pablo dice aquí, dice algo muy interesante: he aprendido a contentarme. Y más adelante dice, estoy enseñado así a estar saciado, y ya sigue hablando. Es algo que tuvo que aprender Pablo y que nosotros también tenemos que aprender. Tenemos que aprender el contentamiento, no es algo natural. También quiero que veamos que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Mira, ya dijimos que Pablo estaba en la cárcel, estaba en la prisión, estaba pasando por momentos de necesidad, hasta que llegó esta ofrenda de parte de los filipenses. Pero Pablo en su vida sufrió muchas cosas. Lo vemos en todo el libro de Hechos y en las epístolas que escribe Pablo. Vivió prisiones, vivió azotes, vivió naufragios, vivió hasta ser apedrado y dejado por muerto, ser picado por una serpiente venenosa. Vivió muchas cosas. Y a pesar de todo esto, él aprendió a tener contentamiento. Y aquí lo menciona, ¿no? Dice, cualquiera que sea mi situación, pase lo que pase, esté viviendo lo que tenga que vivir, cualquiera que sea mi situación. Y más adelante dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, o para tener abundancia como para padecer necesidad. Y me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente aquí también. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Cómo es, Pablo? ¿Cómo es que puedes vivir en contentamiento a pesar de las circunstancias? A pesar de no tener lo que a veces necesito o lo que pienso necesito a veces. ¿Cómo es? Y me gusta en la Nueva Traducción Viviente cuando Pablo dice en el versículo 12, he aprendido el secreto. En la Reina Valera dice, estoy enseñado. He aprendido el secreto. Pablo, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué secreto has aprendido? Y aquí entra un versículo que muchos ocupan para muchas situaciones, pero la verdad aquí en el contexto tiene que ver con el contentamiento. He aprendido a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, ciertamente aplica a muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Aplica porque Cristo nos da fuerzas y podemos hacer cosas y vivir cosas porque Cristo nos permite tener esas fuerzas. Pero aquí específicamente está diciendo que estar en Cristo, permanecer en Cristo, tener una relación con Cristo nos permite estar contentos
tener contentamiento cualquiera que sea nuestra circunstancia. Este es el secreto, estar en Cristo. Y ya leíamos en Juan capítulo 15, pero nos ilustra esta relación como una vid y los pámpanos, y nosotros somos las ramas o los pámpanos, y Cristo es la vid, y cuando permanecemos en esa relación vital, es cuando podemos realmente producir ese fruto. Y ese fruto es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo este tipo de fruto que Cristo produce en nosotros cuando permanecemos en Él. Y parte de ese fruto es aprender a ser contentos, a estar contentos con lo que Él provee, con lo que Él nos da cada día. El contentamiento, el gozo a pesar de las circunstancias, porque nuestra ancla es Cristo. Sí, podemos estar en el mar tempestuoso de COVID-19. Sí, esa tormenta de que quizás estamos bajo enfermedad o hemos perdido nuestro trabajo o estamos viviendo circunstancias difíciles, pero Él es nuestro refugio, Él es nuestra ancla y podemos estar contentos, tener contentamiento, porque Él es nuestra ancla, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra torre fuerte. Entonces podemos vivir contentos, gozando, y ese es el secreto. Ahora, vamos a concluir con versículos 19 y 20. Dice que en versículos 19 y 20 que Dios va a suplir todo lo que nos va a hacer falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 19. La provisión de Dios en nuestras vidas es para su honra y su gloria. Y ahí en el versículo 19 vemos que nada nos falta. Él provee todo lo necesario. Él suplirá todo lo que nos falta. Y no solo lo suplirá, sino lo suplirá de acuerdo a sus riquezas. Díganme ustedes, ¿Dios es rico? Pues claro, es rico. Me encanta el Salmo 23 y es un salmo al que muchos vamos cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero dice simplemente así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es esa imagen preciosa del pastor con sus ovejas. Y cuando estamos en el rebaño de Dios, Él suple nuestras necesidades, nada nos va a faltar. Él nos hace ir a lugares de delicados pastos, donde podemos descansar, donde podemos comer, donde podemos estar bien. Y nos hace también descansar junto a aguas de reposo, aguas quietas, donde podemos estar quietos, donde podemos tomar agua. Él provee para todas nuestras necesidades. Y en estos días he escuchado un par de mensajes acerca o basados aquí en el Salmo 23. Y Él trae todo esto a nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. El Salmo 23 continúa, como ustedes bien saben, diciendo que aunque caminemos en valles de muerte, de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Y así es, en estos días de tanta complejidad, de tanta necesidad, Él está con nosotros, Él está caminando con nosotros. Y de Él es todo. Me encanta cómo dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas riquezas son tremendas en gloria. No solo las riquezas físicas, vemos ahí adelantito en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. De Él es todo. Todo le pertenece a Él.
Él puede suplir cada una de nuestras necesidades. Pero también estas riquezas en gloria en Cristo Jesús, esas riquezas tremendas, eternas que podemos tener en Él. Las riquezas que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la vida eterna, esa paz que nadie da, ese amor que nadie lo puede dar igual. Todo eso nos da Dios. En este mismo contexto de Filipenses 4, vemos estas palabras que seguramente ya estudiaron en versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es parte de las riquezas que Dios nos da por medio de Jesucristo, la paz, en vez de preocupación, y el privilegio de orar y venir ante Él en nuestro tiempo de necesidad. Y la conclusión en el versículo 20 es la conclusión que debe ser en todo aspecto de nuestras vidas. Y simplemente dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Él provee, si Él permite que nosotros demos una ofrenda, si Él nos ayuda a estar contentos con lo que Él nos da y estar contentos en medio de las circunstancias, es porque es para su honra y su gloria. Él merece toda la gloria. Y así debe ser cada conclusión de nuestra vida, ¿verdad? Dios merece la honra y la gloria. Es suya. Y a Él sea la honra y la gloria. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido de ánimo en estos momentos que estamos viviendo, pero también espero que nos ayude a pensar: ¿cómo estoy siendo yo generoso? También, ¿cómo estoy siendo yo agradecido con Dios y con otros que me han estado ayudando? ¿Cómo estoy siendo yo usado por Dios para beneficiar y ayudar a las personas que están pasando por momentos críticos, o para ayudar en la extensión de su palabra, en las misiones? Como iglesia estamos apoyando a otros para que lleven el Evangelio. Estamos siendo agradecidos con Dios por todo y contentos en lo que Él nos da. Estamos permaneciendo en Cristo. Esto es la clave de todo. Y más que nada, estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Espero que sí, y quiero orar que el Señor nos ayude a poder hacer esto. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti dándote gracias porque podemos gozar de tu bondad con nosotros. Ayúdanos a ser generosos, bondadosos. Ayúdanos a ser agradecidos. Y Señor, ayúdanos a estar contentos y gozosos de todo lo que tú provees. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Que seamos luz y sal en medio de este mundo que necesita esa luz, que necesita de todo lo que tú provees. Te alabamos, Señor. Que tu nombre sea glorificado y el Señor sea siempre exaltado en nuestras vidas, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí para servirles y estamos orando por cada uno de ustedes también. Pues damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. El Señor les bendiga. Bien, mis queridos hermanos, con la predicación de nuestro hermano Brian, concluimos lo que es la carta a los Filipenses. Sin duda, la carta a los Filipenses nos retó en cómo debemos vivir día con día. Nos enseñó acerca de la unidad, acerca de la obediencia, acerca de la humildad y cómo debemos tratar a los demás, ¿verdad?
cómo debemos considerar a los demás. Y bien, me gustaría que cada uno de ustedes lo converse en familia, cómo es que esta carta les retó y cómo es que esta carta nos ayuda a vivir en estos días de una manera gozosa en el Señor, no importando las circunstancias o no fijándonos en lo que está pasando a través de la pandemia, sino creyendo y confiando en nuestro Señor día con día. A partir del próximo domingo vamos a introducir la carta a los tesalonicenses. Esta carta está llena de un contenido muy precioso acerca de cómo debemos vivir mientras esperamos nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, la carta a los filipenses nos retó, pero esta próxima carta también nos va a retar, ¿verdad? También tiene que ver en cómo debemos vivir día con día. Pero bien, me gustaría mencionarles nada más cómo es que se fundó esta iglesia. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Incluso después de salir de Filipenses fue a Tesalónica. Al llegar ahí, se dirige a una sinagoga de los judíos y él empieza a predicar el evangelio. Empieza a compartir a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Y cómo es que las escrituras daban evidencia de que el Cristo tenía que morir, pero que tenía que resucitar. Muchos de los que estaban ahí creyeron en el evangelio. Pero también había un grupo específico que eran los judíos que se llenan de celos y a causa del celo provocan un alboroto en tesalonicenses. Empiezan a perseguir a los cristianos, empiezan a asesinar incluso a algunos cristianos, los empiezan a acusar falsamente. Se dirigen a la casa de Jasón, donde lo más probable se reunían los nuevos creyentes. Y ellos los llevan ante las autoridades. Jasón es llevado ante las autoridades y es acusado de una manera falsa. Pero como no encontraron culpa en él, es liberado bajo fianza. Inmediatamente los creyentes en Tesalónica se llevan al apóstol Pablo a Berea, porque los judíos intentaban asesinarlo y los judíos intentaban callar al apóstol Pablo en sus predicaciones. Como los hermanos llevan a Pablo a Berea, allá él empieza a predicar nuevamente en una sinagoga, ¿verdad? Y los de Berea comprueban con las escrituras si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y muchos de ellos creyeron también en el evangelio. Pero cuando los de Tesalónica se dan cuenta que el apóstol está en Berea, van allá y provocan nuevamente un alboroto. De esta manera se funda la iglesia de Tesalónica. De esta manera es que como podemos ver que un Dios tan grande, tan soberano, permite las tribulaciones en nuestras vidas para probar nuestra fe y para probar qué tan comprometidos estamos con Él. Porque Dios pudiera hacer que la persecución cesara, pero no fue así. Dios lo permitió con el fin de fortalecer la fe de los creyentes. Bajo estas circunstancias es que se funda esta iglesia. Y la carta del apóstol Pablo a esta iglesia fue escrita inmediatamente después de que él salió de esta ciudad. No sabemos con exactitud qué tiempo estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, pero como no estuvo mucho tiempo, él se ve en la necesidad de escribirles una carta para animarlos, para fortalecer su fe, su confianza en Dios. Me gustaría resaltar algunas cosas. Primero, vemos los celos de los judíos. Los celos son una clara evidencia del pecado en el corazón. Como Jesús lo decía, que dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los celos, las envidias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vemos cómo el pecado también afecta la vida de otras personas. Pero más que resaltar el pecado del hombre, me gustaría resaltar la grandeza de Dios. Dios está edificando a su iglesia. Como Cristo lo dijo cuando estaba con sus apóstoles, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es verdad, el apóstol Pablo predicó, el apóstol Pablo compartió, pero el que finalmente está haciendo la obra de salvación es Dios. Dios está salvando a las personas y la iglesia de Tesalónica es una evidencia de que, aunque para nosotros no es suficiente tiempo
Pero cuando Dios hace la obra, Dios lo hace de una manera perfecta y exacta que compromete a las personas a seguirle y a servirle solo a Él. Así sucedió con la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo no estuvo mucho tiempo ahí para discipularlos, para enseñarles, pero Dios estaba obrando en la vida de la iglesia de Tesalónica. Y esto sin duda nos muestra cómo es que este Dios tan grande, tan maravilloso, sigue obrando en estos días. Y bien, en el próximo domingo estaré introduciendo esta carta. Estaremos viendo el contenido de esta carta a grandes rasgos el próximo domingo, para posteriormente ir capítulo por capítulo de lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. Espero que esta próxima carta, al igual que la carta a los Filipenses, nos anime, nos fortalezca día con día, y sobre todo podamos ver qué es lo que está esperando Dios de nosotros mientras Él viene, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Mis queridos hermanos, mi oración es que ustedes sean guardados, sean fortalecidos. Amada Iglesia Cristo Victorioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz, que el Señor te dé tranquilidad en estos días. Les amo, mis queridos hermanos, y que la paz del Señor esté gobernando en sus corazones durante todo este tiempo. Bendiciones.